Ok, Vale. Y ahí está. Ya a se ve. ver, a ver, es que no se mandaron en orden, se mandaron con... Aquí. Y es que creo que todavía no se mandan las otras. Bueno, entonces, como les comentaba, tengo varios en diferentes contenedores, pero el principio básicamente es el mismo. Este es como que la versioncita un poquito mejor. Si se acuerdan, les había comentado que el contenedor de 5 litros Ujú. apenas era como que la prueba piloto. Entonces, a partir de la prueba piloto, salió pues la prueba donde mejoramos un poquito el sistema. Realmente no es que se mejore, sino que simplemente se cambian algunos parámetros. Y con esto le vamos a llamar optimización. Entonces, en este caso, nuevamente, tenemos a nuestro contenedor. Si ustedes quieren, le pueden quitar la parte de arriba para más fácil para ustedes, pero en mi caso, pues yo se la dejé, precisamente porque me gusta más cómo se ve. Bueno, estéticamente me gusta más. Entonces, después de ahí, agregamos el material. Si se acuerdan, estábamos hablando de materiales por porcentaje, es decir, por porcentaje de acuerdo a nuestro contenedor. En este caso, lo primero que hice fue agregarle el material seco. El material seco, pues, fue una gran cantidad, si ustedes lo ven. ¿Para qué es importante mantener este material seco? Se preguntarán. Bien, este material seco que ponemos al principio es el que le vamos a denominar como colchón. En este caso, lo va a absorber la humedad. Por ejemplo, cuando nosotros agregamos los residuos o nosotros vamos a agregar la alimentación, como son residuos que tienen demasiada humedad, van a empezar a, bueno, van a empezar a generar este líquido. Entonces, si no hay algo que lo absorba, este líquido se va a desperdiciar en forma de lixiviados. Y como se los comenté, bueno, todavía no se los he comentado, pero bueno, hace rato que, bueno, que los que fueron ahí bueno, a recoger las lombrices, les comenté que tenemos que tener un factor. Este factor que es el tiempo en el que están en contacto los microorganismos, las lombrices y el líquido o el residuo. Entonces, si no tenemos esto, simplemente no se va a llevar una degradación y del líquido tal cual, que puede ser fructosa, que puede ser sacarosa, que pueden ser muchos líquidos, se puede ir y ese líquido muchas veces nos lo van a vender como un líquido que sea extremadamente nutritivo, pero no, porque debe que haber una degradación previa para que las plantas lo puedan aprovechar de buena manera. Entonces, todo lo que va a hacer este colchoncito que nosotros le ponemos, bueno, es tomar la humedad y para que no hayan demasiadas pérdidas, bueno, pérdidas de líquidos por escurrimiento. Es decir, todo esto lo va a absorber, pero poco a poco se va a empezar a degradar. Bueno, aquí vemos cómo está cierta parte, cómo está, bueno, pues, bueno, cómo está por adentro la parte seca que le agregamos. Posteriormente le empezamos a agregar un poquito de material húmedo, como se los había comentado. El material húmedo no quiere decir que sean restos de frutas, de restos de verduras, simplemente van a ser el material húmedo más simple que tengan. A lo que les recomiendo que sean hojas, o bueno, hojas de sus plantas, hojas de sus árboles, o de alguna planta que puedan consumir o que ya se les haya echado a perder, principalmente hojas. Y estas hojas van a ser muy necesarias para que no pierda humedad. Como se los dije, en el momento en el que nosotros vamos a montar todo esto, va a haber, bueno, va a haber el fenómeno en el que la parte, ¿cómo se llama? La parte seca va a empezar a tomar la parte húmeda porque lo va a absorber. Entonces, con esto no vamos a sobresaturar, sino que vamos a empezar a humedecer precisamente para que se active bueno, para que se lleve a cabo la actividad microbiana y que los microorganismos empiecen a como que empezar a descomponer, porque después de cierto tiempo, todo el material seco que nosotros vemos se va a empezar a degradar y va a quedar igual que el abono. Y esto les va a servir precisamente porque cuando nosotros agreguemos a las lombrices, cuando nosotros agreguemos a las lombrices, como su medio tiene humedad o el humus de la lombriz tiene humedad, por el fenómeno que les dije de difusión,
de difusión, o de, bueno, sí, de difusión, van a secar esta parte. Lo que no queremos es secarla, pero tampoco le queremos agregar agua. Entonces, por eso es muy importante mantener esto. No sé si bueno, no sé si tomé fotos de cuando le agregué las lombrices. Creo que no. Perdón, es que luego no suelo tomar, luego se me va la onda y cuando estoy haciendo la experimentación. ¿Mande? En el Instagram están, que ahorita las pongo. Ajá. Sí, disculpen, es que luego cuando tomo fotos, o más bien cuando estoy haciendo la experimentación, porque se ensucia mi mano y todo eso, ya no puedo tomar fotos precisamente porque no quiero tampoco ensuciar mi celular o que algo le pase por lo mismo de que tengo suciedad. Por eso es, bueno, y como yo luego hago estas experimentaciones solo, pues ya no puedo tomar tantas fotos. Entonces, entonces, como se los comentaba, en esta parte, pues hay que agregarlo. Realmente se va a llenar, pero este es un volumen aparente. ¿Con qué me refiero a un volumen aparente? A que el volumen no es un volumen real. Por lo tanto, después de cierto tiempo, todos estos van a empezar a compactarse. Entonces, supongamos, de estos 10 litros que llenamos, en un par de días, en un par de semanas, va a convertirse en al menos unos 5 litros, incluso menos. Ahorita, con la parte que tengo más documentada, que es con el pequeño, bueno, ahí lo vamos a observar. ¿No te llegaron las demás fotos? No. Déjame ver, permíteme. También se le puede, estoy viendo en tus fotos que tienes también las hojas así como de la cáscara del tomate, así la echaste así completa. Y puedo, no sé, si también ponerle, no sé, espinaca o acelga. Y también si quiero, no sé, algo de jitomate o fruta o nada más hojas. Todo lo que debemos que agregar para ese momento, para el momento en el que estamos montando el sistema, es lo que tenga menos cantidad de agua, pero que esté fresco. Bueno, que no es que esté fresco, pero que no esté seco. En este caso, puede agregarle de acelgas, como se las había comentado, puede agregarles de lechuga, o bueno, hojas de acelga, hojas de lechuga, o hojas de espinacas, o de cualquier alimento que se consuman las hojas. En este caso, agregué las cáscaras del tomate porque era lo más fresco que tenía y tampoco tiene gran cantidad de humedad. No puedo agregar de grandes porciones de tomate porque primero se debe estabilizar el sistema. Porque, por ejemplo, para el momento en el que nosotros montamos, no agregamos nada de alimento, porque lo que queremos para este momento es que la lombriz vaya empezando a aclimatarse, por así decirlo, a aclimatarse o a modificar el sistema para que sea lo más óptimo para que ella pues, sea capaz de sobrevivir. Ya después de una semana o de 2 semanas, cuando ya veamos que tiene una gran cantidad de restos negros en ciertas partes, ahí ya podemos empezar a alimentar. Mientras tanto, no. Bueno, por ejemplo, al momento en el que se hace la parte de las lombrices, eh, no, es que no sé si, bueno, ¿ya te llegaron las demás fotos o todavía no? No, Quique. Espera, deja que. Voy a dejar de compartir tu pantalla. Mientras tanto, para este momento ya le abriste los hoyitos allá abajo al recipiente. Todavía no. Todavía no. Okay. Ya, ahí está. O más bien, ni siquiera lo vamos a abrir. ¿No? No. Y va a estar Ahorita, así con la tapa, no se salen las lombrices. ¿Y dónde lo tengo que tener? Porque dices que si lo tengo en un lugar donde hace mucho sol también le hace daño. ¿Dónde las téngalo en un lugar donde esté techado principalmente. Okay. O no llegue tanto la luz del sol. Ok. Bueno, entonces vamos a
a tratar de como que de imaginar que el sistema que estamos diciendo ahorita es el sistema grande. Bueno, el sistema pequeño que estamos tomando es el sistema grandote. Entonces, ¿puedes poner las primeras fotos? Bueno, más bien las últimas. Bueno, entonces ya vimos la parte del material seco, o más bien ya ponemos la parte del material seco, parte del siguiendo el material seco, material seco. Bueno, ahí es donde tenía las lombrices que se me escaparon. Entonces ese poquito es el que agregué. Entonces las lombrices, aquí es importante que las lombrices puedan ir antes de, bueno, como tal, no hay como que una diferencia en si hay, bueno, si se ponen las lombrices antes de que pongamos la capa de material fresco o después de que pongamos la capa de material seco, pero siempre en los bordes o siempre en los extremos, como por ejemplo un sándwich, siempre vamos a tener la parte seca. La parte seca siempre va a estar y arriba y abajo, todo lo demás puede ir intercalado o no importa su posición o no importa el orden, mientras que los extremos se mantengan ahí estables. Eso es lo único que tenemos que tener en cuenta. Entonces, para este caso, primero agregamos a las lombrices y después agregamos al material fresco, aunque podría ser viceversa. Y como ven, pues ya lo llenamos completamente. Después de un par de semanas, o después de un par de días, creo que fueron un par de días, cuando ya todo bajó, todo el volumen apenas bajó hasta la parte hasta más o menos la parte donde se aprecia lo negro. Hasta ahí bajó todo, precisamente porque ese es un volumen, el que estamos viendo es un volumen aparente, y después bajó a un volumen todavía no real, pero es un poquito más real que el volumen aparente. Entonces, en este momento la lombriz va a empezar no a consumir, o bueno, tal vez sí va a empezar a consumir la parte verde, pero más que nada va a empezar a modificar su entorno. Entonces, luego vamos a observar que va a haber humos o excretas de las lombrices, no solamente en esta parte, sino que vamos a verlo por acá arriba, por en medio, debido a que la lombriz está encontrando su entorno, es decir, está explorando todo lo que lo rodea. Por eso es que luego vamos a ver algunos puntitos por acá, unos puntitos por acá, unos puntitos por acá. Vamos a ver muchos puntitos, y esos puntitos se refieren a que la lombriz está yéndose a todos los lugares para ver cómo modificar su entorno. Entonces, cuando el material verde se empiece a secar, bueno, no se empieza a secar, sino que se empiece a pudrir o se vuelva suavecito, entonces la lombriz va a empezar a consumir. Ya que la mayoría de esta parte esté consumida, nosotros ya podemos agregarle la comida, pero es muy importante que siempre que agreguemos la comida sea con respecto a las lombrices. Si nosotros tenemos poquitas lombrices, vamos a agregar poquita comida para no generar un exceso de agua. ¿Por qué? Porque si generamos el exceso de agua se va a producir el escurrimiento, y lo que queremos es que naturalmente empieza a atenuar la parte del colchón seco que nosotros agregamos, es decir, que la parte del colchón seco la vaya absorbiendo, y esto es para que el pH se mantenga estabilizado como por ahí del 5.5 a 6.5, porque si hay de más, el pH puede bajar incluso hasta 4, y en condiciones de pH de 4, la lombriz ya no es capaz de sobrevivir. Y de hecho, cuando pasan estas condiciones, la lombriz se va a tener que ir, se migra precisamente porque no es el entorno que a ella le gusta. Entonces, cuando nosotros agreguemos siempre comida, tenemos que agregarle un colchón en la parte de arriba. Bueno, si le puedes cambiar a la otra foto. A ver, ponle la otra. Bien, entonces, teóricamente, bueno, la anterior. Teóricamente, cuando nosotros le agreguemos la comida, en este caso, pues ven que es poquita comida. Solamente son 2 cáscaras ¿cómo se llama? De mango. Pero para ese momento ya habían sido varias semanas en las que había hecho este proceso. Entonces, lo que va a pasar aquí es que nosotros en la parte de arriba vamos a agregarle nuevamente la capa seca, o nuevamente le vamos a agregar material seco. ¿Por qué?
Esto es para que, bueno, como es un sistema en el que pueden llegar muchos animalitos, en este caso moscas, pueden llegar moscas y pueden depositar sus larvas en esta parte. Entonces, lo que vamos a hacer con el colchón seco es evitar que salgan los olores y además van a servir para que a la siguiente semana a la que nosotros le agreguemos comida, este colchón seco empieza a absorber la humedad y que no haya un exceso de escurrimiento. Por eso es que siempre debemos que mantener colchoncito de material seco siempre que agregamos comida. Y este debe que ser aproximadamente del doble del volumen del material que agregamos o lo suficiente para cubrirlo al menos unos 2 o 3 centímetros. Y esto es muy importante para que la relación carbono-nitrógeno, así como la relación del pH, no se eleven y no disminuyan. ¿Le puedes cambiar? Y posteriormente, pues van a tener muchas lombrices. Por ejemplo, aquí vemos algunas lombrices. Pero también es importante que sepa que no solamente va a haber en el sistema lombrices. Por ejemplo, aquí podemos ver las lombrices, pero, por ejemplo, no sé si alcancen a ver algunos bichitos blancos que están por ahí. Bien, entonces, aquí no se bueno, aquí apenas los que se logran ver son los blancos precisamente por el contraste, pero en la lombricomposta podemos encontrar algunos ciempiés, podemos encontrar algunos ácaros rojos, podemos encontrar algunos artrópodos, que en este caso los blanquitos que ven aquí son artrópodos. Y podemos encontrar algunos otros animalitos, como por ejemplo la tijerilla. Y esto no, bueno, al momento en el que nosotros los vemos, no quiere decir que nuestro proceso va mal, quiere decir que hay más fauna y esta fauna va a ayudar a que todo el material que está ahí se descomponga. Realmente cuando nosotros veamos que nuestro proceso va mal, es nuevamente cuando percibamos olores feos. Cuando nosotros percibamos olores muy feos y que las lombrices se van para la parte de arriba, en ese momento nos quiere decir que la parte del abono está, bueno, hay condiciones anaerobias, es decir, que hay mucha humedad más de la que ellas soportarían, así como que el ambiente está muy ácido. Y cuando se trata de ambientes ácidos, lo único que podemos hacer es quitarlo todo y ponerlo en otro sistema, ponerlo como que en una composta. Se puede hacer reacciones de neutralización, por ejemplo, se puede utilizar un poco de hidróxido de calcio, pero el problema es que al hacer esto, vamos a llevar a vamos a generar una reacción que se llama neutralización. Y el problema de la neutralización y de todas las neutralizaciones en general es que se pierde energía. Como es una reacción de neutralización entre un ácido y una base, van a liberar siempre energía. Tal vez a nosotros no nos afecte la energía, pero estos animalitos, precisamente por la capacidad que tienen por la piel o de sentir por la piel, sí los va a afectar. Entonces yo no se los recomiendo que lo hagan precisamente por esto. No sé si alguno de ustedes ha trabajado con ácidos. No. No. Sí. Bien. ¿Alguno de ustedes les ha caído en la mano ácido? ¿O algún ácido fuerte? Por ejemplo, por ejemplo, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido nítrico, ¿les ha caído en la mano? Pues afortunadamente no, pero es muy agresivo el ácido. Exactamente, son muy agresivos. Entonces, por ejemplo, muchas veces se cometen muchos errores en los laboratorios, en el que cuando a una persona le cae un ácido, automáticamente van por un poco de una sal o de un material alcalino y se lo agregan al ácido, precisamente para no lastimar a la persona, pero lo que hacen es precisamente lo contrario, como se genera una reacción de neutralización y en esta reacción de neutralización se genera calor, ese calor directamente quema a la persona.
lo que se debe que hacer en estos casos es diluirlo, pero no podemos diluirlo en este caso con la parte de la lombricomposta. Entonces, bueno, por ejemplo, si a alguno de ustedes les llega a caer un ácido muy fuerte, lo que les recomiendo, lo que se recomienda es que agreguen agua en mucha abundancia precisamente para diluir. Nunca agreguen una base cuando les caiga un ácido, porque se van a lastimar. Bueno, entonces aquí vemos cómo se está generando esta parte de las lombrices. Entonces, podemos ver que las lombrices se van a la parte de los alimentos. Precisamente en esta parte es donde casi siempre van a estar. Y, por ejemplo, más o menos aquí ya, para este momento, creo que ya había pasado como 2 meses. En estos 2 meses, pues ya aumentó muchísimo la población. Si se acuerdan, agregamos muy poquita cantidad, y aquí pues ya vemos que son bastantes. Y de hecho, esto es de un lado, del otro lado todavía había, y aparte en la parte de medio que no podemos ver, también hay lombrices. Entonces, ¿por qué les digo en este momento que no van a hacerles algunos agujeros? No le van a hacer agujeros precisamente porque por ahí mismo, si no tienen el cuidado suficiente sobre este sistema, por ahí se van a escapar las lombrices, o por ahí mismo se van a escapar los lixiviados. Pero les digo, la parte del colchón seco que pusimos adelante debe que ser lo suficiente para que al menos de 3 meses sea capaz de recuperar todos esos lixiviados y no existan. Y pues ya que hayan pasado los 3 meses en el que nosotros le agregamos constantemente comida, ahí ya está el proceso. Ya cuando ya no veamos nada de material seco, nada de material húmedo, después de que los alimentamos, en ese momento ya retiramos. Ya podemos hacer la cosecha, que bien les dije, o bien pueden poner en la parte de arriba, ¿cómo se llama? Comida, y que las lombrices suban automáticamente por ahí y las quiten, o simplemente pues pueden hacerlo manual, en el que pues van sacando una por una, pero es un proceso muy tardado. Bueno, no es tardado, pero es un proceso un poco, ¿cómo decirlo? Bueno, es mucho trabajo el que se podría hacer. Si ustedes tienen el tiempo, más bien, si ustedes no tienen el tiempo, esta es la que se lo recomiendo, pero si ustedes tienen tiempo de sobra, pueden esperar a que las lombrices suban a la comida y ya retirarlas. Y ya a partir de ese momento, todavía no lo deben que utilizar, o más bien todavía no está listo. ¿Por qué? Porque las lombrices resulta que nada más se van a comer el material más suave, o el material con cadenas cortas de carbono, pero cuando existen las ligninas, como se los habíamos comentado en la parte de composta, estos tipos de microorganismos todavía no lo consumen. Entonces, se debe que esperar al menos de 1 a 6 meses a que lo consuman completamente los microorganismos. De aquí ya no va a depender de las lombrices, sino que van a depender de los microorganismos que estén en la composta. Bueno, no sé si quedó clara esta parte. ¿Sí quedó claro o no? ¿O hay más dudas? Bueno, no sé, como se quedó pasmada un rato mi comunicación, no sé si se dijo, pues, pero me quedé hasta donde estaba la primera parte del sistema, ¿no? Entonces se pusieron las hojas, se colocan las lombrices y encima se vuelve a colocar hojas o ya no. Sí. Se vuelve a colocar hojas frescas. ¿Frescas? ¿Sí? Sí. ¿Frescas y secas también? Mire, vamos a mostrarle la foto esa foto, esta. Bueno, aquí ya no se alcanza a ver, pero en la parte, sí. Les voy a marcar un poquito. Es lo que les decía sobre el sándwich. En el sándwich casi siempre las que van a estar constantes, siempre va a ser la capa de arriba y la capa de abajo. Estas 2 capas va a ser de material seco. Las capas de en medio pueden ir en cualquier posición. Ahí no las afecta nada.
Aquí puede ir lombriz y material fresco o material fresco y lombriz. Es lo mismo, pero las capas de arriba, bueno, las capas de abajo y las de arriba, es decir, las de los extremos, estas sí deben que permanecer siempre constante. Ujú. Ya. ¿Y qué pasa si en esta última parte donde estabas explicando que, bueno, todavía para sacar las lombrices ya, qué pasa si le volteas el recipiente y lo sacas así, sacudiéndolo? Puede lastimarlas y las puede Puede estresar. lastimar. Ok. Ajá. Ujú. Siempre que usted las saque, trátelas con mucho cuidado. A las lombrices, bueno, en general a todos los animales hay que tratarlos con mucho cuidado. Y pues a las lombrices, como vamos a obtener vamos a obtener, ¿cómo se llama? Un buen abono a partir de ellos. Ujú. Y además de que, por ejemplo, si llegamos a cortarlas o llegamos a lastimarlas, su periodo de reproducción se va a ver muy afectado. Entonces hay que tratar de tener el menos contacto posible con ellas y tratar de alimentarlos solamente una vez a la semana. Muy bien. Sí, porque si no, luego se retrasa mucho el crecimiento. De hecho, cuando usted, entre menos las toque usted y más le agregue comida, pero con respecto a la población de las lombrices, es más fácil que se reproduzcan. Que a comparación de que usted las esté agarrando constantemente o esté moviendo su entorno. Ujú. Ok. Espérenme, ahorita les voy a mostrar cómo queda. Después, bueno, después de varios meses que llevo trabajando con la mía, les voy a decir cómo está. O más bien van a ver cómo está ahorita. Bueno, ¿tenemos alguna duda? No, creo que no. Señora Rosy, creo que usted ya había puesto que no. ¿No quedó claro o ya quedó más claro? No, pero esa de no era de otra cosa. Ah, ok. Teníamos duda. No. Ah, ok. No sé si alguien tenga duda. Los que ya tienen sus lombrices, ¿ya empezaron a hacer este sistema? No, yo me estaba esperando a que me dijeran cómo montar y yo lo voy a hacer ahorita. Ah, ok. Pame, señor Vicente. Sí, igual, estoy esperando. Bueno, de hecho, el profe nos dijo que escucháramos la explicación y ya después lo hiciéramos. Ah, ok. Perfecto. Igual. Perfecto. Entonces, es muy sencillo, sí debe tener sus cuidados, pero básicamente aquí la lombriz es quien hace todo el trabajo. Y no hay esa necesidad de estar haciendo la revoltura que a lo mejor en la composta normal sí se tiene que realizar. Ya estás. Ujú. Perdón, ya acabo de llegar. Permítanme un poquito. Más o menos así se ve después de... ¿qué les dije? Que la había montado en diciembre, ¿no? Sí, en diciembre entonces ya pasaron como 6 meses. Para este momento, pues si se dan cuenta, ya quedó todo totalmente negro. De hecho, ya lo podemos utilizar, pero la verdad yo lo quiero llegar, bueno, quiero hasta que se llene completamente, porque ahorita apenas va al 50%. Bueno, y si se dan, bueno, apenas creo que ayer, bueno, así ayer, apenas les puse alimento, que son cáscaras de, ¿cómo se llama? De piña. Y por la parte de arriba le puse un colchoncito de material seco, aunque no es mucho, porque pues no tenía material seco para hacerlo, pero fue, bueno, esa es la base de lo que nosotros trabajamos. Bueno, y este es de uno, y aquí viene el otro, que es el hombre más grande. En esta pues ya tenemos diferentes bichos, y pues ya tenemos varias crías. Si se dan cuenta, el material de hasta abajo ya desapareció completamente. Y aquí es donde estamos reteniendo los lixiviados. Bueno, en cualquier momento ya los puedo quitar, bueno, más bien ya los podría quitar, pero lo que a mí me interesa, o por la razón también
o bueno, otras de las razones por las que les dije que no hicieran agujeritos en la parte de la base, es que nosotros en un momento podemos voltear, podemos voltear todo esto para que la parte líquida o para que el exceso de humedad empiece a humedecer la parte que no lo está. Y eso es muy importante para que tengan un mayor tiempo de exposición o tengan un mayor tiempo de contacto el líquido con los microorganismos y tengamos un líquido todavía más nutrido o que tenga una gran cantidad de microorganismos. Porque nuevamente se los digo, los suelos que son sanos no son los suelos, o más bien los suelos que son fértiles y son sanos, no son aquellos que tengan una gran cantidad ¿cómo se llama? De nutrientes, sino que son aquellos que tengan una buena microbiota. Y lo que nos interesa básicamente son los microorganismos. Entonces, no sé si tengamos alguna duda hasta acá. ¿Vamos bien? Yo he escuchado por ahí que bueno, que a las lombrices hay que alimentarlas con material que ya esté un poquito descompuesto y picarlo un tantito para facilitar la digestión. ¿No es cierto? Sí, de hecho eso, ¿mande? ¿Es cierto? De hecho eso de hecho eso se los comentamos ayer. ¿Por qué? Porque en este caso las lombrices no tienen sistema de fauces, o más bien no tienen órganos para desgarrar. Entonces, ¿cómo consumen las lombrices? Lo hacen por medio de succión. Entonces, ¿qué van a succionar algo? Bueno, ¿qué van a succionar más fácil? ¿Algo que esté ya suavecito o pequeño o algo que esté grande? Entonces, por ejemplo, si usted quiere acelerar un poquito el periodo de crecimiento o para que coman más rápido, lo puede picar o lo puede moler. Principalmente se muele para que sea más suave y que las lombrices lo puedan consumir más rápido. ¿Y qué opinas de la borra del café aquí? No se lo recomiendo porque ¿No? es muy alcalino. Bueno, Nada más se lo recomiendo para compostas. ok. Ujú. Entonces, bueno, ¿tienen alguna duda sobre lo que llevamos viendo? Bueno, entonces si no tienen dudas, vamos a pasar un poquito sobre los lixiviados, ya que, bueno, me gustaría saber quién ha escuchado acerca de los lixiviados o del humus del lombriz líquido. No sé quién haya escuchado sobre el mismo que nos quiera platicar un poco de lo que ha escuchado. Pame, Diana, Sandra. A ver, ¿nos podrían ayudar con esa parte? Si han escuchado los lixiviados o han comprado lixiviados para sus plantas. Vale. Sí, con confianza, no tengan miedo. Yo creo que las dudas van a salir dentro de la marcha, porque decirme ahorita, a mí lo que me gustaría saber, que ayer dijo Quique, hay un material que pone que es seco, pero no sé identificar qué material es. O sea, sí tengo yo hojas de árbol, pero hay otra cosa que parece, no sé, como corteza de árbol o no sé, y ¿qué es eso que le pones, Quique? Realmente era lo único que tenía en ese momento, porque no tenía hojas como tal, pero si usted quiere poner hojas, no hay ningún problema, es lo mismo. Ok, De hecho, ok. puede poner cualquier material, incluso puede poner algunos trocitos de madera, pero que sean muy delgados. Eso sí se lo recomiendo. Por ejemplo, en una yo puse, bueno, si se dan cuenta de los que yo les di, habían pedazos que son un poco más duros o pedazos que todavía no han sufrido el proceso de degradación debido a que tienen una relación carbono-nitrógeno más alta y que son más duros. No recuerdo qué eran, pero tienen algunos palitos en lo que yo les entregué.
Eso también lo pueden utilizar y no hay ningún problema, pero pueden utilizar cualquier material seco. El que yo desconozco cómo se llama, pero sí sé de cómo que de dónde proviene. Eso les digo nuevamente, yo solo puse porque era el único material que tenía en ese momento, o era el único material que estaba disponible a la mano. Nunca se limiten mucho con los materiales, ustedes pueden experimentar con esta parte. Bueno, ¿tienen alguna duda sobre lo mismo? ¿O sobre otra cosa que sea igual? Si no, para pasar con la parte de los lixiviados. Bueno, entonces los lixiviados van a ser líquidos que escurren por un exceso de saturación en el medio. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto la capacidad de retención del agua o la capacidad de campo? Va a ser algo muy parecido. Cuando hay demasiada agua en el medio o en el sistema, como ya no es capaz de retenerla por sí mismo, entonces va a empezar a escurrir. Por ejemplo, nosotros tenemos una esponja. Si nosotros tenemos una esponja y la metemos en el agua durante unos segundos, unos 10, 20 segundos, esta esponja va a tener muchísima agua. Y cuando la saquemos, va a haber cierta cantidad de agua que le va a empezar a escurrir o cierta cantidad de agua que va a empezar a caer. Esto es lo que nosotros vamos a llamar como lixiviados, pero después de que haya una fermentación, por así mencionarlo. Entonces, desde nuestro punto de vista, los lixiviados son residuos que no poseen gran propiedades como muchos argumentan, porque si ustedes se van al internet o se van a ver algunos videos sobre estos mismos, establecen que los lixiviados van a arrastrar muchísimos nutrientes, que van a arrastrar muchísimos microorganismos y que van a ser líquidos sumamente nutritivos. El problema de ellos es que no va a ser cierto. Bueno, en la mayoría de los casos no son ciertos. Sí puede hacerlos, pero el problema es que muchas veces se generan muchísima cantidad. Por ejemplo, de estos sistemas en los que yo les estoy hablando, que son de 5 y de 10 litros, bien pueden tener como unos 50 mililitros, por mucho, durante todo su periodo durante todo el proceso de la descomposición, es decir, en 3 meses. Si sacan más, es que están generando una sobresaturación, y esta sobresaturación es precisamente porque le están dando de alimentar mucha comida o le están dando más de la que necesita, y ese es el principal problema, que muchas veces para que las personas que vendan estos lixiviados, tienen que agregarle muchísima comida, y esta comida, pues como es rica en agua, pues va a escurrir y va a sobresaturar el medio, y ese escurrimiento simplemente es un arrastrado. Por ejemplo, si ustedes ponen en un suelo, o más bien, si hacen la experimentación que les dije para saber la cantidad de agua que retiene un suelo, ustedes al agua, perdón, a un pedazo, a una cantidad de suelo le agregan el agua, van a ver que va a salir de una coloración distinta a como entra. Si nosotros le agregamos agua transparente y al final el líquido que recuperamos va a salir un poco café, precisamente porque nada más está arrastrando cierta cantidad, pero no está arrastrando demasiada, es decir, solamente es un sobrenadante o es una pequeña porción de lo que hay en el medio. Pero pues con esa coloración ya muchas personas establecen que es algo demasiado bueno, pero no lo es. Otra cosa de que tienen los lixiviados es que no debemos que saberlos aprovechar o debemos que saber en qué momento utilizarlos, porque los lixiviados poseen una propiedad muy parecida a la de los surfactantes o tensoactivos, es decir, tiene propiedades muy similares a las de los detergentes. ¿Y qué hacen los detergentes? Lavan. Entonces, si ustedes agregan una gran cantidad de lixiviados constantemente y esta sobrepasa la saturación del agua, lo que va a pasar es que por medio de esta tensión superficial, o que son capaces de romper la tensión superficial que hay en el suelo, ahí sí pueden arrastrar a los nutrientes que existen en la maceta o que existen en el medio donde ustedes están sembrando las plantas, pero eso es al momento en el que ya ustedes la empiezan a aplicar.
Y es, bueno, ese es al que nosotros vamos a llamar escurrimiento. Y lo otro es que los ácidos húmicos, como se los habíamos comentado, poseen una estructura de pinzas. Sobre de estas pinzas se crean enlaces complejos con los nutrientes minerales y el agua. Entonces, es mucho más fácil que nosotros utilicemos el ácido húmico sólido a que utilicemos el ácido húmico proveniente de los lixiviados. Entonces, vamos a ver la molécula de los ácidos húmicos. Bien, esta es la estructura que tiene un ácido húmico. Entonces, el ácido húmico, aparte de tener propiedades tensoactivas, tiene propiedades quelantes. Al decirlo de las propiedades quelantes, es que pueden generar pinzas que por medio de las cargas son capaces de atraer y generar como que una presión muy fuerte sobre los materiales minerales para retenerlos durante mucho tiempo. Y estos principalmente se van a dar en estas partes, en lo de los grupos carboxílicos, en la de los grupos, ¿cómo se llama? Perdón, esos son oxis y en los alcoholes. En estas partes son donde precisamente se va a generar esa pinza, y en esta pinza va a ser donde van a retener a todo esto, pero es muy importante que sepamos que es principalmente en la parte sólida, no tanto en la parte líquida, y si vamos a utilizar la parte líquida, que sea con mucha moderación, porque si lo utilizamos en gran cantidad debido a que se encuentra soluble en el agua o soluble con líquidos distintos, va a provocar lo mismo que ¿cómo se llama? Que los detergentes. Y bueno, aquí les voy a comentar una anécdota de por qué, de por qué menciono esta parte. Nosotros en la carrera llevamos una materia que se llama remediación de suelos y acuíferos. Dentro del laboratorio nos piden que remediemos un suelo. Este suelo puede ser contaminado por cualquier cosa, puede tener hidrocarburos, puede tener metales, puede tener exceso de materia orgánica o muchos contaminantes igual químicos. Entonces, el que a mí me tocó supuestamente reparar o supuestamente remediar fue un suelo que estaba contaminado por hidrocarburos, porque es el más fácil de conseguir. Este suelo contaminado por hidrocarburos tenía gasolina, tenía aceites de autos, tenía lubricantes, tenía muchas cantidades de estos materiales. El chiste es que nos propusimos supuestamente remediarlo con ácidos húmicos, debido a que una compañera que estaba en nuestro equipo, ella estaba trabajando mucho con los ácidos húmicos y había leído que son una maravilla y todo eso. Entonces, al momento en el que nosotros hicimos la experimentación, teníamos una concentración de más o menos 150,000 partes por millón de hidrocarburos de fracción media, es decir, gasolinas y diésel, fracción media. Eso es lo que teníamos. Después de tratar a todo ese sistema con el sistema de ácidos húmicos, utilizando el humus o utilizando el líquido, obtuvimos una fracción de 10,000, bajó 5,000. Ustedes dirían, está súper padres, fueron resultados muy positivos. Pero resulta que al momento en el que hicimos la prueba de materia orgánica, resulta que estaba demasiado alta. Y bueno, demasiado alta en la parte del suelo contaminado, y en la del suelo remediado estaba un poquito baja. Y el pH había disminuido y no tendría que haber pasado eso. Entonces, lo que pasó es que no estábamos quitando el contaminante o no estábamos transformando el contaminante, lo estábamos simplemente moviendo. Es decir, supongamos, supongamos aquí estaba nuestro contenedor donde estábamos haciendo donde estábamos haciendo el experimento. Entonces, en una botella le agregábamos el ácido, los ácidos o los lixiviados. Entonces, el lixiviado salía, pero arrastraba a las moléculas de hidrocarburos, y lo volvía a pasar a otra tina. Entonces, como tal, no estábamos quitando o no estábamos transformando el hidrocarburo en biomasa, sino que estábamos moviendo al hidrocarburo de nuestro recipiente 1 a nuestro recipiente 2.
Y aparte estábamos contaminando porque le estábamos agregando más materia orgánica y eso no debería que pasar. Al contrario, tendría que disminuir precisamente porque lo estás transformando. Y pues se hizo una cochinada ahí, pues nos regañaron precisamente por eso, porque no estábamos haciendo una remediación, estábamos haciendo un lavado de suelos y los lavados de suelos bajo ciertas condiciones, de acuerdo a las normatividades mexicanas, eso es ilegal. Entonces, por eso les digo que no utilicen mucho la parte de líquido, precisamente porque el líquido puede lavar los nutrientes que están en el suelo y no va a ser muy beneficioso para ustedes. Sí lo pueden utilizar, pero con moderación. Y bueno, les hablábamos sobre la sobresaturación del suelo, que básicamente es eso, y que a partir de ahí salen los lixiviados. Y que pueden llevarse alguna cantidad de nutrientes, no necesariamente mucha, pero sí se pueden llevar algunas. Bueno, esta parte ya se las expliqué, pero pues no, bueno, no había visto esta parte. Entonces nos vamos a la parte más importante del tiempo de retención hidráulica. El tiempo de retención hidráulica, bueno, no me acuerdo si les dejé de tarea esta parte de investigar este concepto. No. Ok. Bueno, el tiempo de retención hidráulica es un factor que se utiliza para el diseño de reactores y diseño de aparatos que se utilizan para el tratamiento de aguas residuales. El tiempo de retención hidráulica lo definimos como el tiempo... ¿Mande? Perdón. Entonces, el tiempo de retención hidráulica lo definimos como el tiempo de que debe que estar en contacto necesario el líquido con el residuo para que los microorganismos puedan aumentar la concentración del líquido en cuanto a microorganismos benéficos, así como en la asimilación de nutrientes o como en nutrientes que estén más disponibles para las plantas. Y esto es para evitar que proliferen patógenos. Entonces, por ejemplo, debe caber un tiempo mínimo en el que el líquido debe que estar en contacto con las lombrices o con los microorganismos de las lombrices. Como se los comentaba, los lombrices no tienen, o más bien no generan patógenos, o los patógenos que consume, si es que llega a consumirlos, los desaparece o los mata o los elimina. Ese es su mecanismo de acción que tienen. Entonces, supongamos, un patógeno entró en alguno de nuestros residuos y ese patógeno es muy malo para nuestra planta. Entonces, supongamos, si no tiene un tiempo de contacto definido con el medio, así como con las lombrices, en lugar de que se mueran, van a empezar a crecer muchísimos. Van a empezar a crecer muchísimos y van a proliferar más rápidamente. Entonces, si nosotros utilizamos el líquido como tal, en ese momento podemos enfermar a nuestra planta. Por eso es muy importante que tenga un tiempo mínimo de contacto este líquido para que no afecten a nuestras plantas o para que los patógenos que se generen no sean dañinos para la planta. Y es que, por ejemplo, vamos a hacer esto. Supongamos, bueno, más bien, vamos a hacer no sé si han escuchado el dicho de más es menos. Más es menos, sí, en la microdosis lo he oído yo. Ok, más que nada porque, por ejemplo, supongamos, una persona en un día llega a producir un litro de lixiviados y este litro de lixiviados tiene 1000 microorganismos benéficos. Entonces, supongamos, otra persona tiene en un mes, en lugar de que lo tenga en un día, lo produce en un mes, y en un mes solamente va a producir 100 mililitros de este lixiviado. Y resulta que este lixiviado, al momento de hacer las pruebas de microbiológicas, encuentra que tiene aproximadamente 100 millones de microorganismos. Entonces, ¿cuál va a ser mejor para nuestro suelo o cuál va a ser mejor para nuestra planta? Pues el de un mes, ¿no? Exactamente, y eso es lo que pasa, que los lixiviados deben que tener un tiempo de contacto con el humus y con las lombrices, precisamente para que aumente la cantidad de microorganismos benéficos y no sea demasiado lo que escurra, porque si es demasiado lo que escurre, quiere decir que estamos llevando algo mal en el proceso, principalmente que estamos sobrealimentando a nuestras lombrices. Casi siempre va a ser con este factor.
Si la alimentación que nosotros le agregamos a nuestra lombriz no desaparece en una semana, es demasiado lo que le estamos agregando. Siempre véanlo por esta semana, por eso es que les comentaba, no vamos a trabajar por día, sino que vamos a trabajar por semana. Entonces, si nosotros, supongamos el día de hoy, le agregamos 100 gramos de comida a nuestras lombrices y para la siguiente semana todavía no se come ni la mitad o todavía hay bastante, no le podemos agregar comida. Vamos a esperar a que lo consuman todo y vamos a disminuirle la cantidad precisamente para que no se produzcan estas condiciones. Sí, es que, bueno, les comento, la parte de los lixiviados sí es un gran problema, porque no muchos lo saben utilizar, o creen mucho en que es el producto maravilla, en cuanto no lo es. De hecho, he estado buscando mucha información sobre los mismos para saber cuál es la concentración en nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, en molibdeno, manganeso, o sea, de todos los nutrientes, pero no aparecen porque es muy pequeña la cantidad o son cantidades muy, bueno, son cantidades que ni siquiera la planta los va a aprovechar. Y en cambio, el humus, la parte sólida sí lo podemos ocupar y por eso no hay ningún problema. Pero ya les vamos a comentar cómo van a aplicarlo, porque ahorita todavía ustedes apenas van a empezar a generar su lombricomposta. Bueno, entonces, ¿tienen alguna duda sobre esta parte? No, No. Entonces, ¿ya podrían ustedes hacer sus lombricompostas? Sí, claro. lo que no garantizamos es que no sobrevivan, pero ya podemos. Les digo, mientras que no las tengan en un lugar donde les llegue mucho la luz o mucho el calor, Ah, no hay o ningún sea, problema. una cosa, y como el Sí, claro. recipiente que estás usando es transparente, ¿no conviene ponerle, no sé, una bolsa negra para que estén más cómodas? Porque, bueno, entiendo que son fotogénicas las, ¿no qué? Bueno, una cosa que les tienen miedo a la luz, Fotosensibles. fotosensibles, eso, ¿no? Entonces me pregunto si no sería bueno ponerles una bolsa plástica. Y la otra es, creo que alguna compañera decía, bueno, la tapamos, pero no, ¿verdad? No hay que taparla porque entonces se van a morir por falta de oxígeno. Ujú, exactamente. Bueno, pues, más bien, los tengo en un plástico transparente porque los pongo en un rincón donde no pega la luz o donde la luz que llega es muy baja, que no las afecta. Sí. De hecho, casi los tengo como en media sombra o un poquito más de sombra. Entonces, bajo estas condiciones no hay ningún problema. De hecho, tengo la lombricomposta de donde saqué las lombrices, donde que se las di a ustedes, está en un recipiente de más o menos 50 litros. Y ese recipiente está totalmente cerrado, está opaco. Entonces ahí no pasa nada, pero con estos los cubro de la luz del foco, por lo menos utilizo el grande o utilizo el recipiente grande para tratar de taparlo. Pero ustedes pueden utilizar una bolsa. Y si de plano no se recomienda que se tape completamente. Mientras que tengan comida y mientras que tengan las condiciones necesarias, las lombrices ahí se van a quedar el tiempo que quieran y van a empezar a reproducirse bastante. Van a observar que se empiezan a reproducir algunas lombrices. Si ustedes pueden fijarse en las lombrices que les di, hay algunas que tienen un anillito. No sé si han visto que hay algunas lombrices que tienen un anillo. Sí. Sí. Ese anillo es donde tienen los huevos. Entonces, poquito, como en unos 15 días por lo mucho, van a empezar a desovar. Y ya como en unos 15 días más, es decir, como en un mes más, mes y medio, ya se van a tener lombricitas. Bueno, ya van a tener lombrices bebés, que son unas lombrices transparentes, son al principio, posteriormente se tornan un poquito blanco y conforme van comiendo van tomando el color rosado o el color rojo. Yo estoy pensando ponerlo, yo tengo un árbol de naranja que le pega muy poca luz al pobre. Y tengo un techo.
O sea, no le va a caer lluvia, y tampoco llega el sol ahí, ¿no? Aunque es una sombra clara, pues, ¿no? Ujú. Sí lo podría colocar ahí, pero Eh, poniéndolo con plástico o no. Nada más cuide la temperatura. Ujú. Fíjese que la temperatura que llegue ahí no sobrepase los 28 grados. Ah, muy bien. Todo bien. Y nada más con eso ya no hay ningún problema. Perfecto. Yo tengo otra duda, bueno, dos. Una, esto del calor lo tengo, ya sé dónde lo voy a poner, pero ¿qué onda con la temperatura fría? Si lo dejo, por decir, afuera en el patio y llueve, sí baja mucho la temperatura aquí en el Ajusco. Si eso tiene algo que ver. Y dos, si le pongo la tapa al bote de E pura, ¿cómo, o sea, no se mueren? O sea, ¿no les va a entrar el oxígeno, el aire o cómo es esto? Sí, precisamente no se tiene que tapar, pero por ejemplo, si usted tiene que taparlo, hágale algunas perforaciones por la parte de los bordes. Ok. ¿Y del Eso frío? es, del frío, así es muy importante que el frío no sea, bueno, en teoría soportan cierta cantidad de frío. De hecho, las temperaturas o los rangos óptimos son de 14 a veintitantos grados, 28, 30 grados. Entonces, este es el rango óptimo en el que la lombriz va a estar feliz, se va a empezar a reproducir. Pero, por ejemplo, si baja la temperatura a menos de 7 grados Celsius, simplemente va a bajar su actividad metabólica y va a empezar a reproducir menos, va a empezar a consumir menos. Esa es la única limitante. Al menos de que llegue hasta los 0 grados, que ahí sí posiblemente la lombriz empieza a congelar, pero es poco probable. Ok, gracias. Pues yo creo que ya voy a estar como con los perros, oye. Saco el bote en el día, lo pongo abajo de la sombra y en la noche lo meto a mi casa. Sí, son unos animalitos que van a necesitar mucho cuidado, pero pues la ventaja es que les va a dar como que ciertos productos que van a ser buenos. En este caso, si ustedes empiezan a aumentar su población de lombrices, pueden llegar a hacer un negocio con ellas. Oye, Y es tú decías que, bueno, cuando ya esté el proceso terminado, ¿no? Cuando haya ya necesidad de cambiar a las lombrices para otro espacio, que todavía el proceso ahí no está terminado, digamos, como para usar el humus, ¿no? Ujú. Que había que esperar de 1 a 6 meses para que esté terminado. Bueno, ¿y eso en qué condiciones hay que mantener ese producto que ya salió? En condiciones de humedad, nada más con que tengan humedad, ¿Cómo? pero no que tengan tanta humedad como la composta, debe que tener un poquito de humedad, es decir, por ejemplo, en la parte de arriba puede estar seco, pero en la parte de en medio debe que estar húmedo, tampoco se debe que apelmazar o tampoco se debe que generar lodos, simplemente debe que estar húmedos. Hay que estarlo moviendo también, colocarlo en un Para ese, espacio oscuro, ¿cómo es? para ese momento ya no es necesario, de hecho lo puede poner en una bolsa negra y sin problemas, también lo puede Ajá, poner en una bolsa transparente y sin problemas, mientras que tenga un poquito de oxígeno, todo va a estar bien. bien. Porque en este momento la actividad microbiana, bueno, la actividad microbiana no es tan alta. Supongamos, cuando nosotros hablamos de la composta, ahí sí la actividad microbiana es demasiado alta, porque aquí, bueno, porque ahí son mucho más los microorganismos y son de más tipos. En este caso, los microorganismos que vamos a tener en la lombricomposta no van a ser tantos como el que tenemos en la composta. Y en algún momento posterior vamos a ver entonces cómo se usa el humus y si está ese lixiviado poquito que haya quedado, cómo se usa. Eso lo vamos a ver posteriormente. Exactamente. Bueno, Es que, por ejemplo, el lixiviado se puede utilizar en una fracción muy pequeña. De hecho, tengo un compañero que ahorita está
bueno, que quiere trabajar con la generación de algas bioluminiscentes a partir de los microorganismos que se generan en la lombricomposta, porque tienen la capacidad, bueno, los microorganismos que están en la lombricomposta, perdón, hay algunas algas, y estas algas, si se someten a tratamientos específicos, son capaces de generar luminiscencia. Mm, Pero pues esas son actividades biotecnológicas, bueno, son procesos biotecnológicos, los cuales no se los puedo enseñar aquí, porque ni yo mismo los conozco. vale. Solamente sé que existen, pero no sé cómo se hacen. Y ya es otra especialidad. Eh, no como tal otra especialidad, pero sí es una rama que ciertas personas que les gusta generar bioproductos lo hacen. De hecho, por ejemplo, hay algunos que producen bioplásticos, hay otros que producen bioenergías, hay otros que producen biomembranas, de todo lo que tenga que ver con con algunos productos que se pueden utilizar, pues existen estos. Pero pues igual existen estas algas que pueden generar bioluminiscencia. Ujú. Naturalmente sin ser modificados, porque hay algunos que sí han podido generar bioluminiscencia, pero porque son organismos genéticamente modificados. Bueno, ¿tienen alguna otra duda sobre esta parte? No, gracias. Si no, para pedirles que cuando hagan su lombricomposta nos enseñen sus fotos, nos manden sus fotos al grupo para ir viendo si se está haciendo bien, si se está haciendo mal. Muy bien. Oye, y una pregunta, si yo ahorita las dejo de aquí a mañana en el topper o en la bolsita con unos hoyitos, ¿le pasa algo? Lo que pasa es que ya está lloviendo por acá bien fuerte y no puedo salir ahorita al patio. ¿Pasa algo si no lo hago ahorita? Si lo hago mañana, ¿no? No, esa es la ventaja de que están en su medio. Ok. Por eso es que cada que ustedes vayan a utilizar lombrices, tomen el medio en el que se encuentran y no solamente agreguen a las lombrices. Si yo se les hubieran entregado solamente a las lombrices sin nada, muy probablemente ahorita ya estuvieran muertos, pero pues la ventaja es que tienen su medio, el lugar donde ya viven, ahí tienen algunos alimentos que le van a servir para un par de días y pues sin problemas. Solo que, por ejemplo, si tiene alimentos cerca de donde están, las lombrices pueden detectarlo y se pueden ir hacia esa parte. Los pueden abandonar como me hicieron a mí esas lombrices. Ok, entonces les voy a pasar un bote o algo así que no se puedan salir. Claro, Gracias. de nada. ¿Tienen alguna otra duda más? ¿Algo que compartirnos? Yo solamente comentar, sí, Claro. que en donde hay una cancha de fútbol empastada y que le meten tierra negra y todo eso, cuando llueve en esta época, salen muchas lombrices. ¿Por qué salen? ¿Por qué salen lombrices? Bueno, muy buena pregunta. Resulta que las lombrices muchas veces salen cuando hay un problema de humedad, o más bien cuando la conductividad eléctrica es demasiado alta. ¿Algunos de ustedes ha visto una película de Godzilla, la de Godzilla americano del 98? No. ¿No? ¿No la han visto? Bueno, se los voy a dejar de tarea. Si pueden, vean la Godzilla del 98. Ahí bueno, se los comento porque ahí hay un señor que hace una experimentación. Esta experimentación es con lombrices, bueno, no con lombrices, sino que en un suelo les mete una carga eléctrica. Al suelo le inyecta electricidad. Entonces las lombrices salen ahí inmediatamente, salen a la parte del suelo. Bueno, salen de la parte de en medio del suelo, la parte de adentro del suelo, salen a la superficie. Y principalmente salen por la gran cantidad de sales que hay. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos la sal, por ejemplo, pero es que no, bueno, no podríamos
Es que aquí sería como una analogía un poquito incorrecta, pero la vamos a usar. La sal, por ejemplo, si la dejamos en el suelo, no va a generar ningún problema. La sal puede estar ahí, la sal de mesa que nosotros tenemos, la podemos tener en el suelo y no va a tener ningún problema. ¿En qué momento es en el que la sal va a ser un problema? Les pregunto. Mm, No te entendí, ¿puedes volver a repetir? Cuando nos pongamos a sembrar. Cuando hay humedad. Exactamente, cuando hay humedad, porque las sales se solubilizan. Como tal, la sal bien puede ser una piedra, pero no tiene ningún problema. El problema va a ser cuando se solubiliza. Entonces, por ejemplo, cuando está el suelo o cuando están las sales en el suelo, no van a tener algún problema, porque ahí se van a quedar estables. Cuando llega el agua, es cuando van a empezar a solubilizarse y van a romper, bueno, no van a deionizarse, sino que van a romper sus partículas. Entonces, en este caso, el cloro y el sodio se van a dividir. Por eso es que se genera esta parte. Porque en este caso, bien pueden estar las sales en el suelo y si no está si no está húmedo, no va a haber ningún problema, pero el problema van a ser cuando lleguen las sales al agua o el agua solubilice a las sales o las diluya. Y como ya habíamos comentado, las lombrices van a ser sensibles de la parte de la piel. Entonces, al momento en el que notan salinidad en el agua o salinidad en el suelo, van a empezar a irse porque no son las condiciones que ellos necesitan. Se van a retirar porque no les gusta estar ahí. Y no se pueden ir para abajo porque para abajo está muy, muy duro y además, como casi todo es bueno, como vivimos bajo las condiciones de la gravedad, todo es de arriba hacia abajo. Entonces las lombrices siempre van a irse el lado opuesto. Bueno, no sé si me di a entender. Y no, por la salinidad tienden a salir. Exactamente por la salinidad, que en este caso que se la diluyó el agua, o más bien que el agua hizo que se solubilizaran, las lombrices lo van a sentir o van a sentir ese cambio y se van a tener que ir. Ok, por eso salen a la superficie, porque si veo mucha, es un campo de fútbol y hay una banqueta larga a un lado y ya están ahí a un lado de la banqueta, pues siempre que llueve. Uh-huh. ¿Sabe de si ese campo de fútbol está relleno de algo o es suelo natural? No, yo creo que sí está relleno de algo, pero como ya tiene muchos años, luego que le tiran el humus, el abono negro, pues, que genera. Uh-huh. Supongo que también tiene que ver un poco que la pintan cal y yo creo que he visto más o menos ahí las que salen es alrededor, que yo creo que la cal es lo que se penetra, ¿no? Y es lo que hace que salgan las luces. Exactamente, puede ser igual por esa parte, porque pues la cal ¿cómo se llama? Es una base algo fuerte, no es tan fuerte, pero sí es fuerte por el hidróxido de potasio o el hidróxido de calcio que tiene. Y también bueno, más bien sí, se solubilizan y demasiado rápido. Pero también, por ejemplo, si está comentando que también le agregan demasiado humus, ¿no? Sí, así es. Lo mismo va a pasar. Lo mismo, bueno, tanto puede pasar con la parte de las sustancias alcalinas, como también pueden pasar con las sustancias ácidas. En este caso igual, hay ácidos que, por ejemplo, si nosotros nos lo ponemos en la piel, no hay ningún problema, pero si nosotros a esa pequeña cantidad de ácido le agregamos agua, nos va a quemar demasiado, precisamente por la reacción de neutralización. Sí, de hecho, por ejemplo, cuando un ácido está ahí, digamos, concentrado, ahí no hace nada, bueno, pero si le agregas agua, es exotérmica su reacción, incluso... Exactamente, por ejemplo, cuando les vayamos a enseñar, bueno, cuando les enseñe a hacer sus jabones, la reacción de pasaponificación, van a ver que bueno, si no lo hacen bien o si lo hacen apresuradamente, les va a causar como que
No un problema, pero sí les va a causar un poquito de miedo precisamente porque 25 mililitros de agua con 25 gramos de hidróxido van a generar demasiado calor. Calor que si les llega a caer en las manos les va a quemar. Entonces tengan mucho cuidado con esa parte. Bueno, pero eso ya lo van a ver posteriormente, pero ahí más o menos van a sacar conclusiones de todo lo que hemos visto, o van a ver que esto sirve para esto sirve para el otro, pero son cosas similares en la parte de la química. Ok, gracias. Y gracias, señor Vicente, estuvo buena esa pregunta. ¿Alguien más que tenga alguna duda sobre esto que llevamos hablando? Perfecto, voy a dejar de grabar ya, ¿vale? Ya. Ok.